Un saludo cordial para todos. Esta semana, Eli Waxman, el jefe científico del grupo asesor que ayudó a elaborar la exitosa respuesta de Israel al coronavirus, ha afirmado luego del rebrote que Israel ha perdido el control de la pandemia, pues la segunda ola llega con mayor fuerza que la de marzo y abril. Waxman ha dicho que con 1,000 nuevos infectados diariamente ya no son capaces de cortar la cadena de infección y advierte: nos enfrentamos a la mayor crisis civil de Israel en su historia. Abrimos demasiado rápido, dijo el vicedirector del Ministerio de Sanidad, Itamar Grotto, en una entrevista con la radio del ejército israelí. Lo cierto es que en Tel Aviv y otras ciudades de Israel, las mascarillas empiezan a usarse cada vez menos, y esto ha pasado una factura muy alta. Un mensaje muy claro que debería ser escuchado en toda Latinoamérica. El uso de la mascarilla, la llamada distancia social y el lavado de manos son extremadamente importantes. Que una alta autoridad israelí afirme que se enfrentan a la mayor crisis civil de Israel en su historia, siendo esta una de las naciones más avanzadas científica y tecnológicamente del mundo, donde el factor seguridad se toma muy en serio y en donde la población está muy predispuesta a seguir instrucciones de su gobierno con estricta disciplina y normas de cumplimiento muy altas, nos permite imaginar lo que le espera a algunas naciones latinoamericanas donde las carencias, la pésima educación cívica y la tendencia a la protesta son un lugar común. A medida que han transcurrido 6 meses de este año, la crisis del COVID-19 va mostrando su rostro más adusto. La preocupación por la ausencia de opciones a una solución científica emerge dramáticamente en las caras visibles de los gobiernos del mundo. Se siguen infectando millones de personas, provocando que los gobiernos se vean obligados a confinar a sus poblaciones. Acción muy necesaria, pero cuya insoslayable drasticidad va dejando a las economías del mundo en la sala de cuidados intensivos. Ya lo dice la célebre frase: la salud no es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada. En un reciente informe que llegó a mis manos, el Banco Mundial advirtió que la pandemia causará la mayor crisis económica mundial desde el año 1870. Y amenaza con provocar un aumento drástico en los niveles de pobreza en todo el planeta. Esta semana, Estados Unidos registra más de 30 millones de desempleados a partir del inicio de la pandemia. Aunque en el mes de junio se observaba una recuperación modesta de empleos que nos llenaba de esperanza a los observadores. De este lado del mundo, solo en España, la cifra de expulsados del mercado laboral asciende a 6,1 millones de personas, que trasladado al desempleo implicaría una tasa de paro del 26,5%. En Latinoamérica, el COVID-19 nos deja ya un récord histórico de 41 millones de desocupados, agravado además por los altos niveles de informalidad en la economía. Así lo reveló este miércoles pasado el director de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Vinicius Piñeiro, quien subrayó que esta es la cifra más alta de desocupación desde que hay registros. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estima que Latinoamérica experimentará una contracción económica este año equivalente a lo sucedido tras el crack de 1929. Ellos prevén una catastrófica caída del PIB regional de un 5,2% para este año. Como todos sabemos, la región depende estrechamente de la evolución económica de sus principales socios, Estados Unidos y la China. Y lo vemos claramente por la participación latinoamericana en cadenas de producción globales, que hoy se ven estancadas. Asimismo, es claro que la caída en la demanda de productos latinoamericanos desde China y Estados Unidos ya está sacudiendo a la región. El pasado 11 de abril, iniciando la Semana Santa, hace ya 3 meses, les compartí un pronóstico de lo que se veía venir. Allí dijimos que el petróleo llegaría a valor cero, algo que días después sucedió. Aunque se ha venido recuperando lentamente, pero agregamos otras perspectivas que vemos se empiezan a cumplir. Lo cierto es que el panorama se anuncia dantesco,
con una crisis sanitaria global cuyo impacto en algunos sectores de la economía es ya de proporciones bíblicas. Para concluir, mencionaré algunas reflexiones dirigidas exclusivamente a mi país de origen, Guatemala, en donde en la distancia he observado a un nuevo presidente trabajando y comunicando intensamente, que es claro, se estrella contra la muralla de la burocracia y los sindicatos estatales que transforman todas sus buenas intenciones en un gobierno con muy poca capacidad de ejecución, aspecto que la normal y natural oposición política aprovecha para criticarle y en algunos casos con propósitos inconfesables. Pero también actúan un buen grupo de personas ignorantes, desinformadas y de naturaleza malintencionadas que solo contribuyen a exacerbar el caos en el país centroamericano. No pretendo tener la razón en lo que voy a proponer, ni caeré en la trampa de jugar a economista, salubrista, infectólogo o abogado constitucionalista, pero sí a dar recomendaciones muy respetuosas, por cierto, a la luz de lo que es la experiencia que tengo y el sentido común es lo que me indica factible de desarrollar. En mi opinión, creo que es muy necesario actuar con mucho rigor y muy urgentemente. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, todos sabemos que por su dimensión Guatemala es un país fácil de administrar, aunque somos una nación difícil de operar por sus altos niveles de conflictividad generados por diversas razones que no entraré a enumerar. Pero por lo que es imperativo que durante un período de tiempo se haga un acuerdo para moderar las banderas ideológicas y pensar en el interés superior del país y el de todos sus habitantes, sin excepción de ninguna naturaleza y condición. Debemos asumir, en mi opinión, una actitud pragmática si queremos superar la amenaza presente. Es necesario señalar que las opiniones disidentes son parte del juego democrático, pero que las intenciones ocultas y las maniobras políticas para desgastar al gobierno no hacen sino agudizar la crisis, de la cual al final todos saldremos muy mal parados. Segundo, desde el liderazgo nacional, presidencia y actores de incidencia nacional, se debe generar rápidamente un alto nivel de conciencia sobre que la actual situación afecta y afectará de manera drástica a todos. En ese sentido, se debe intentar enmarcar en lo viable y lo factible todo debate político que no tenga íntima relación con las soluciones a la crisis actual y por venir. Tercero, hacer entender que hay una infraestructura económica nacional creada en los últimos 100 años que genera decenas de miles de empleos que debe ser salvada. No es un tema ideológico, es un tema de supervivencia nacional. La reactivación debe ser progresiva, sentada en bases claras y con regulaciones objetivas, lo más lejos de interpretaciones discrecionales, sin olvidar la cuestión sanitaria como una prioridad. Cuarto, tomar plena conciencia, plena consideración que al menos un 50% de la actividad económica del país es desarrollada por informales que subsisten al límite, día a día, y que se deben preparar acciones para ayudarles también. Castigar este tipo de agentes económicos genera desgaste innecesario y eleva la presión a niveles poco recomendables. Quinto, de igual manera, se debe generar políticas públicas que ayuden a la micro, pequeña y mediana empresa, todo en un marco de transparencia para corregir los brotes de corrupción que manchan todo ejercicio público. Sexto, desde el organismo ejecutivo de gobierno, se debe convocar a los mejores expertos guatemaltecos en temas legales, constitucionales, fiscales y económicos, y crear no comisiones, sino unidades de ejecución para que las medidas que se decidan en conjunto con la presidencia y su equipo sean ejecutadas con celeridad y urgencia bajo un marco legal de excepción que les dé cobertura para poder actuar. Séptimo, impostergable y urgente es que el presidente cree con un consejo de notables una unidad ejecutora de compras
para que con absoluta transparencia y actuando dentro del marco legal, el sistema de salud nacional se vea abastecido sin excusa ni pretexto de inmediato. Octavo, es claro que el tema fiscal debe ser estudiado con mucha profundidad, pero también con extrema rapidez. Expertos fiscalistas deben ayudar al gobierno a desarrollar un paquete de medidas que permita salvar a las empresas que constituyen esa infraestructura económica nacional para que puedan sostener la mayor cantidad de empleos posibles. Noveno, será imposible no recurrir al endeudamiento como nunca se ha hecho si se quiere ayudar a los sectores informales y activar centros de desarrollo de actividad económica desde el Estado, como por ejemplo solventar el enorme agujero negro que representa hoy el sector salud, construyendo importante infraestructura sanitaria a nivel nacional, reparando la obsoleta y redefiniendo su funcionalidad y operatividad, tomando en cuenta opiniones de expertos que puedan combinar las fortalezas del sector público con las fortalezas del sector privado. Finalmente, la pieza clave de todo este tejido está en la legalidad y la transparencia. El desgaste sufrido por la imagen presidencial se debe al nivel de ejecución que se tiene sobre fondos de emergencia que teóricamente se obtuvieron vía endeudamiento. El ministro de Finanzas tuvo hace pocos días una buena exposición sobre el tema, pero no se le ha sacado ningún beneficio a los insumos que dio, explicando el tema con sorprendente claridad, aún en medio del ataque de las redes sociales y un sector de los medios. Ante el desafío que plantea la crisis actual de hoy, me viene a la mente un pensamiento que decía más o menos así: no podemos echar el reloj atrás, pero podemos comenzar donde estamos para cambiar el final. Recordemos que la esperanza es el pilar que sostiene a la humanidad. Para potenciarla, debemos actuar como un país, como una sociedad en unidad, hacer acopio de fuerza para mostrarnos unidos ante la adversidad. No olvidemos que la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por un mismo objetivo. Soy Julio Ligorría, en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.